Dios te bendiga. Gracias por conectarte a nuestra escuela bíblica. Prepárate para recibir las enseñanzas que Dios tiene para ti. No olvides anotar las verdades centrales para que las puedas poner en práctica. Escuchemos. A una entrega más de nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Helen de Collins. Todo un honor poder compartir este tiempo con ustedes. Antes de iniciar y como siempre vamos a orar. Amén. Oremos. Amantísimo Padre y Dios, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra. Señor, gracias por estos temas tan maravillosos que hemos estado estudiando. Yo te pido que tú nos ayudes a nosotros a hacerlos vida en nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, Señor, abre nuestro entendimiento. Que nosotros podamos asimilar todo lo que tú tienes en tu palabra para nosotros y sobre todo ponerlo por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema para hoy, unidad en Cristo. Repito, unidad en Cristo. Lo encontramos en el segundo capítulo de la carta de Pablo a los Gálatas. Vamos a estar leyendo el capítulo 2 de Gálatas, los versículos del 1 al 5 y luego el verso 9. Yo voy a estar leyendo en traducción lenguaje actual. Amén. Dice así: 14 años después, Dios me hizo ver que yo debía ir a Jerusalén. En esa ocasión me acompañaron Bernabé y Tito. Allí nos reunimos con los miembros de la iglesia y les explicamos el mensaje que yo anuncio a los que no son judíos. Luego me reuní a solas con los que eran reconocidos como líderes de la iglesia, pues quería estar seguro de que mi trabajo, pasado y presente, no iba a resultar un esfuerzo inútil. Ellos no obligaron a nadie a circuncidarse, ni siquiera a Tito, que no era judío. Tuvimos esa reunión porque hubo algunos que a escondidas se metieron en el grupo de la iglesia para espiarnos. Esos falsos seguidores solo querían quitarnos la libertad que Jesucristo nos dio y obligarnos a obedecer las leyes judías. Pero ni por un momento nos dejamos convencer, pues queríamos que ustedes siguieran obedeciendo el verdadero mensaje de la buena noticia. El verso 9 dice: Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados los líderes más importantes de la iglesia, se dieron cuenta de ese privilegio que Dios me había dado. Entonces quedamos de acuerdo en que Bernabé y yo anunciaríamos la buena noticia a los que no son judíos y que ellos la anunciarían a quienes sí lo son. Y para mostrarnos que estaban de acuerdo, nos dieron la mano. Bien, para nosotros poder entender mejor el tema de Gálatas, este tema, es importante que nosotros leamos el capítulo 15 del libro de los Hechos. Si usted, ¿verdad?, en su tiempo libre lee esto, va a entender más fácil lo que estaba sucediendo aquí. ¿Qué estaba pasando? En la iglesia habían algunas personas que querían que todos los seguidores de Cristo se circuncidaran. Tenemos que entender algo, y es que hay diversidad de ministerio en la iglesia. Me explico. Mientras Pedro y los demás apóstoles fueron enviados a predicar el evangelio a los judíos, Pablo fue enviado a predicarle el evangelio a los gentiles. Entonces, habían algunas normas judías que querían ser impuestas a todos los creyentes. Recordemos que el Señor le pidió al pueblo, ¿verdad?, en una ocasión que se circuncidaran, todos los hombres se circuncidaran, y ellos obedecieron eso
Y eso era en el tiempo de la ley. Nosotros sabemos bien claro que Cristo no vino a abolir la ley, sino a que se cumpliera como era correctamente. Pero nosotros estamos en la gracia. Ya en la gracia, este tipo de actos no son necesarios. El hecho de que un hombre no esté circuncidado no lo hace más o menos cristiano. Entonces, habían algunos que habían querido imponer esta costumbre judía de la circuncisión, y Pablo pues habla con ellos, y aquí dice muy claro que ni siquiera a Tito le impusieron eso, que no era judío. Es importante que nosotros tengamos claro el hecho de que sea a judíos o a gentiles, el tema, o sea, la idea, la base del cristianismo es predicar a Cristo resucitado. Sea circuncidada la persona o no. Lo importante es que por fe esta persona entienda, o sea, reciba a Cristo en su corazón y crea que Cristo hizo un sacrificio, murió y que está resucitado. Eso era lo que Pablo quería explicarle a ellos, o sea, más bien lo que Pablo les explicó a ellos en este tiempo, a la iglesia allá, a los Gálatas, que lo central no era la circuncisión, sino predicar a Cristo resucitado. Recordemos que el tema que estamos tratando es unidad en Cristo, y hay algunas cosas que pueden dividir la iglesia. Algunas doctrinas no, sino más bien algunas costumbres, vamos a decir, que pueden traer división. Mientras nosotros estemos centrados en predicar el mensaje del Cristo resucitado, va a haber unidad en la iglesia. Amén. El verso 9 dice Pablo, da los nombres de 3 de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Jacobo, medio hermano de Jesús, fue el líder de la iglesia en Jerusalén. Pedro y Juan, líderes de los 12 discípulos originales, tenían un ministerio más amplio que Jacobo en sentido geográfico. Estos 3 reconocieron los dones y el llamamiento de Pablo y Bernabé, y formalmente reconocieron que Dios les había encargado la evangelización en el campo de los gentiles, de la misma manera que a ellos los había enviado para evangelizar a los judíos. O sea, fue importante el hecho de que estos 3 hombres que eran líderes reconocieran que Pablo y Bernabé habían sido enviados a los gentiles, mientras que ellos le predicaban a los judíos. Vamos a leer ahora los versos del 11 al 13 del mismo capítulo 2 de Gálatas, y continúo leyendo en traducción lenguaje actual. Esta versión tiene como título: Pablo corrige a Pedro. Dice: cuando Pedro vino a la ciudad de Antioquía, me enfrenté a él y le dije que no estaba bien lo que hacía. Pues antes de que llegaran los judíos que Santiago envió, Pedro comía con los cristianos, que no son judíos. Pero en cuanto llegaron los judíos, dejó de hacerlo porque les tenía miedo. Diplomacia versus compromiso. ¿Qué pasa? Pedro era un líder en la iglesia. Y vemos bien claro aquí que Pablo nos relata que mientras él estaba solo con los otros hermanos que no eran judíos, él compartía con ellos. Pero inmediatamente llegaron los otros judíos, Pablo dejó de hacerlo. Pablo llama esto como hipocresía de parte de Pedro. Esto podía causar también división. ¿Por qué? Porque al ser Pedro un líder, ¿qué ustedes creen que iban a hacer los demás? Si veían que Pedro se alejaba de esos hermanos que no eran judíos, iban a hacer exactamente lo mismo que estaba haciendo Pedro, y era alejarse de eso. Ojo, en este sentido.
si usted es líder en su iglesia, es importante que nosotros no hagamos las cosas siguiendo costumbres humanas o consejo de humanos, sino que es importante que nosotros sembremos en nuestro corazón la palabra de Dios, de forma que nuestras acciones estén regidas por lo que estipula la palabra, de manera que las personas que nos siguen, las personas que nos miran, cuando nos imiten, así como decía Pedro, así como decía Pablo, sed imitadores de mí. Cuando nos imiten, a quien estén imitando, sea a Cristo, sea la voluntad de Cristo. Pedro hizo esto. Él estaba con los gentiles, pero cuando llegan los otros judíos, ¿qué hace Pedro? Ay, como que se recoge. Y esa no debe ser una actitud de un líder. ¿Por qué? Porque cuando hay liderazgo, cuando usted ha sido llamado a dirigir, nuestra actitud debe ser constante, nuestra actitud no debe ser ambivalente, que en un momento hacer una cosa escondida, no. Tiene que ser una actitud, nuestro vivir, nuestro andar, tiene que ser constante y apegado a la palabra de Dios, de forma que seamos confiables. Amén. Pablo le dice esto a Pedro, que no estuvo bien de parte de él. Vamos a continuar leyendo en los versos del 15 al 21. Dice: la salvación viene solo por confiar en Jesucristo. Recordando nuevamente, estamos hablando del tema unidad en Cristo. Del 15 al 21 dice: todos nosotros somos judíos desde que nacimos y no somos pecadores como los que no son judíos. Sabemos muy bien que Dios solo acepta a los que confían en Jesucristo y que nadie se salva solo por obedecer la ley. Nosotros mismos hemos confiado en Jesucristo para que Dios nos acepte por confiar en Él, porque Dios no aceptará a nadie solo por obedecer la ley. Nosotros queremos que Dios nos acepte por medio de Cristo, pero si al hacer esto descubrimos que también nosotros somos pecadores como la gente de otros países, ¿vamos a pensar pensar por eso que Cristo nos hizo pecar? Claro que no. Si yo digo que la ley no sirve, pero luego vuelvo a obedecerla, demuestro que estoy totalmente equivocado. Para la ley estoy muerto, y lo estoy por causa de la ley misma. Sin embargo, ahora vivo para Dios. En realidad, también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. No rechazo el amor de Dios. Porque si Él nos acepta solo porque obedecemos la ley, entonces de nada serviría que Cristo haya muerto. Bien, aquí Pablo les muestra claramente que lo que nosotros tenemos que predicar y creer es que Cristo murió y resucitó. Todos los cristianos somos socios en la evangelización, aun cuando Dios nos ha asignado campos diversos. Como les decía, a algunos Dios los manda. Fíjense cómo hay personas que Dios los mueve a que vayan a un país y a otros a que vayan a otro. Sin importar dónde sea que estemos llevando la palabra, el mensaje central tiene que ser Cristo resucitado. La única manera de nosotros ser aceptados por Dios es por medio de la dependencia total de Jesucristo y su sacrificio por nosotros. Nosotros tenemos que tener claro esto, que Cristo vino, murió no por los judíos solamente, ni solamente por los gentiles. Cristo vino y murió por todos. Y el saber eso, el creer eso, es que hace la iglesia universal.
sin importar de dónde usted sea, sin importar su raza, su color, su estatura, sin importar, Dios no escatimó. Dios murió por todos definitivamente, una vez definitivamente, un sacrificio perfecto, y lo hizo por toda la humanidad. Les repito, sin importar. Y eso hace que la iglesia se una, que en la iglesia hayamos personas de diferentes países, de diferentes razas. Y el centro, el que une todo eso, que es el cuerpo de Cristo, es la cabeza, que es Jesucristo. Sin importar nacionalidad ni idioma, Cristo es el centro. Y eso era lo que Pablo le hablaba, le quería dejar dicho a ellos, y que es importante que nosotros sepamos también hoy día. Hay unidad en la iglesia, pero quien une la iglesia es Cristo. Cristo, que es la cabeza. No discriminemos a nadie, porque Cristo no hizo acepción de persona. Cristo murió por todos sin importar de dónde fueran ni cómo fueran. Ese sacrificio es el que hace posible que usted y yo tengamos vida eterna y que tengamos vida en abundancia. Oremos. Amén. Amantísimo Padre y Dios, muchísimas gracias. Gracias porque tú encomendaste personas para que prediquen tu palabra en todo el mundo. La Gran Comisión dice que vayamos y prediquemos este evangelio a toda criatura. Ayúdanos, Señor, a no hacer acepción de persona. Ayúdanos a no discriminar. Ayúdanos a nosotros a no dividir, sino a entender que el cuerpo de Cristo es uno y que tú, Jesucristo, como cabeza, unes tu iglesia. Tú vienes a buscar una iglesia, tú vienes a buscar tu cuerpo. Ayúdanos, Padre, a los cristianos del mundo a tener la convicción, a tener claro que a quien tenemos que predicarte es a ti, al Cristo resucitado. Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues muchísimas gracias por compartir este tiempo. Les exhorto a que continúen en sintonía con nuestra iglesia como Congregación Cristiana Puerta Abierta. Tenemos servicio en vivo los domingos, ahora 2 servicios tenemos. Uno a las 9 de la mañana y otro a las 11. Visítenos si está en Santo Domingo. Estamos en el Residencial Santo Domingo. Estamos deseosos de conocerle personalmente. No podemos abrazarnos, pero podemos chocar el puño y decir de cerca, un Dios te bendiga. Bien, pues será hasta una próxima entrega. Gracias. Dios les bendiga. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Nos encontramos en la próxima. Comparte este video con tus relacionados para que ellos también reciban esta bendición. Dios te bendiga.